¿Me decís si hoy hay algún tono distinto de lo que viene pasando en esta crisis? La crisis para mí está siguiendo la trayectoria que venía teniendo, o sea, cada vez se complica más y para desgracia de nosotros que vivimos en este país, trabajamos en este país y facturamos en pesos, se va a seguir complicando y se va a poner cada vez más difícil. Yo sé que a lo mejor es demasiado técnico o no, pero para nosotros que no entendemos, ¿estamos en cesación de pago? ¿Estamos en default? Desde mi punto de vista, estamos en default selectivo, ahora te voy a explicar por qué, y esto va a seguir avanzando, ¿no? Y va a avanzar, y hay dudas sobre un default en una segunda etapa con el FMI y después un default general. ¿Por qué estamos en un default selectivo, que es la primera etapa de lo que termina en default general? Por varias razones. Primero, si un gobierno altera el plazo de un pago, está alterando un contrato en tiempo y forma. Claro, nosotros acordamos, te pago 100 pesos en septiembre de 2019 y te digo, lo siento, lo doy, pero voy a ver si 3 meses o 6 meses te estoy alterando el convenio que teníamos. Punto número 1. Punto número 2. Hay otro problema adicional. A ver, si yo te presto a vos $100 a un año, $100 a un año valen más que $100, para que se entienda, a 5 años. Entonces, si vos me los vas a devolver más tarde, en 5 años, muy sencillo, el tiempo es dinero, el tiempo vale. 5 años es más lejos. Vos me tenés que aumentar la tasa de interés y aumentar el valor de la deuda para que mi propiedad privada, mi contrato, que es el bono que yo tenía con vos, siga valiendo lo mismo. Tercer aditamento, te tienen que pagar, si hay una renegociación, la tasa de interés de mercado. ¿Te puedo hacer antes que siga con la tasa de mercado? Si yo le estoy pagando, ¿por qué tengo que aumentar la tasa? ¿Para compensarle el plazo? Porque si te voy a devolver la plata más tarde, le estoy bajando el valor a la deuda que te debo. Entonces la tengo que aumentar para volverla al punto original. O sea, aumento plazo, aumento tasa. Aumento plazo, aumento tasa o aumento también valor de la deuda. En lugar de deberte 100, te debo 120. Entiendo. Perfecto. Te estaba comentando. El otro punto es lo que yo te explicaba, que además del tiempo, acá hay otro problema más. ¿Cuál? Muy sencillo. Por ejemplo, hay otro problema, que es que la deuda, acá ¿qué pasa si no acepto la proposición? No me pagás. No, claro. Es razonable porque si yo no acepto y vos no me pagás, nadie va a aceptar. Entonces, ahí se ve claramente que también es un default. Y la tasa de interés de mercado, que era el punto que faltaba, es muy claro. Si hay una renegociación y tenés que aumentar la tasa que deberías pagar es la de mercado. ¿Por qué? Porque es la tasa que mide tu solvencia intertemporal, tu capacidad para pagar hoy en día esta deuda a futuro. Y como si fuera poco, el último punto, que es un mamarracho que hoy se discutió mucho, por eso te lo dejo al final, es el tema de las letes. Mira qué increíble, hacen siempre lo mismo y eso está muy arraigado en la cultura argentina. El argentino es populista, ama el populismo. Y entonces los políticos que emergen de nuestra sociedad también son populistas, no caen de un plato volador. Entonces te dicen, bueno, mira, si vos sos una persona física, te pago la lete en tiempo y forma. Ahora bien, si vos sos un banco, si vos sos un fondo común de inversión, implícitamente, si sos más grande, sos más poderoso, sos oligarca. Exactamente, te pago a los premios, para que se entienda. Te pago más tarde con el mismo instrumento financiero. ¿Y sabes qué es lo loco? Que vos, tu audiencia, pueden haber comprado la misma lete, la misma persona, directamente o por el Fondo Común de Inversión. Y va a cobrar una de una manera y otra de otra, porque en el fondo, detrás de los bancos,
hay personas. Detrás de los fondos comunes de inversión sigue habiendo personas físicas. Claro, vos lo que estás diciendo es, va Diego Giacomini solo y compra, ok, te pago, persona humana o persona física. Pero va Diego a través del banco Giacomini Inc., y a ese mismo Diego no le pagan porque lo compró a través del banco. Exactamente, y es el mismo instrumento, pero lo que me gusta resaltar o me interesa es que eso se basa en esa noción populista que piensa y que hay que tratar a la gente de diferente forma frente a la ley. ¿Por qué tratar de diferente forma frente a la ley? Porque tienen el mismo contrato, pero a vos te pago en un tiempo y al otro en otro más largo. Vos sabés que yo siempre digo lo mismo, que soy un ignorante invencible de economía, por lo cual voy a preguntar torpeza y estás autorizado para decir una torpeza. De lo que leo, escucho, ayer mismo acá en esta mesa un economista dijo, esto que se está haciendo, que para él era un default, es ahorrarse 15.000 millones de dólares, creo que este era el monto, que deberíamos pagar a fin de año, y con esos 15.000 millones ponerlos en el mercado financiero para bajar el dólar y llegar hasta fin de año y tirarle la pelota a Alberto. ¿Coincidís con eso? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque nos permite avanzar al problema puesto en dinámica, o sea, para los próximos meses. ¿Qué es esta medida? Que el gobierno, muy claro, está sincerando que los dólares que tiene y los pesos que tiene no le alcanzan para hacer todos los pagos que tiene que hacer. Y que él quiere priorizar, antes que nada, usar los dólares para mantener el tipo de cambio estable, en torno a 60, hasta las elecciones, porque piensa que eso lo mantiene con chances electorales. A ver, primer punto, ¿esto qué significa? ¿Puede ser exitoso? Es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque intervenir en el mercado para tratar de ganarle al mercado, vos solamente podés tener éxito si tenés credibilidad, reputación, un plan monetario consistente, un plan fiscal sólido. Ninguno de estas cuatro tiene el gobierno, que encima ya se va. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que se va a gastar las reservas. Entonces vos no tenés que mirar si el dólar está al 60. Vos tenés que mirar, bueno, está a 60, pero ¿cuántas reservas vendió? ¿Más, igual o menos que ayer para seguir manteniéndolo a 60? Dame estos dos. Ayer creo que se vendieron 267 millones. Que, sí, más, me corregí, un poquito más. Un poco más. Y hoy una cosa parecida. 328. 328. Al día siguiente que se anuncia la medida. Entonces, ¿qué hay que mirar ahora? Que no le creyeron. Que no le creyeron. Entonces, lo esperable es que tengan que vender más a futuro. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una carrera acá. Los plazos fijos en dólares que se van del sistema, los plazos fijos en pesos que no se renuevan para comprar dólares, las letes y los bonos. Las reservas no alcanzan para todos. Son del que primero llega a las reservas. Entonces, nosotros tenemos que mirar, no el numerito de 60, tenemos que mirar, bueno, ese numerito de 60, ¿en qué contexto se da? Si se da vendiendo más reserva, aumentando la velocidad de salida de los depósitos, aumentando la velocidad de la caída de los depósitos en pesos, en realidad, este programa económico de mantener el dólar a 60, cueste lo que cueste, en realidad está incubando y agrandando los problemas debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque además le faltan pesos al gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Banco Central vende dólares, saca pesos, sube la tasa de interés, pero le faltan pesos para pagar LECAP y le faltan pesos para pagar déficit fiscal. Los va a tener que emitir, pero para que no le genere inflación va a tener que emitir LELIQ, el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa en dinámica? Vos tenés un Banco Central que va cayendo de las reservas, o sea, su activo, lo que tiene, se va reduciendo. Del otro lado, su pasivo, que es lo que nos debe, para que se entienda, las LELIQ van creciendo. Entonces, ya tenemos un Banco Central que está quebrado. Y un Banco Central quebrado implica una promesa certera de que va a haber más devaluación
y más inflación a futuro. De hecho, no es que está quebrado ahora, viene quebrado desde siempre. Y esto es lo que explica el salto del tipo de cambio de 18 a 23, a 27, a 30, a 42, a 45, a 60. Pero o sea, me quedo con este concepto, que no, tranquilizar no, porque creo que hay una angustia fenomenal, pero para el público no economista, que no sea como una suerte de alivio ver el dólar a 60, porque en realidad lo estás sosteniendo falopeado con la cantidad de reservas que estás quemando y que le estás quitando al próximo gobierno. O sea, lo que está haciendo el gobierno es cuidar las formas y dejar una herencia monumental el que viene. Exacto. Está agrandando los problemas debajo de la alfombra. Si ya sabíamos que la tendencia del dólar en términos reales es que sea más caro que ahora, con más inflación que ahora, lo cual implica que el salto nominal tiene que ser más grande, esto es echarle alcohol a ese fuego. ¿Por qué? Porque quiebra más al Banco Central. ¿Y cuál es el problema que acá avanzo, que vamos al default? Si esto va a ser, ya teníamos promesa de más devaluación e inflación, con esta política le agregás más promesa de más devaluación y más inflación, te aumenta la deuda en dólares. El peso de la deuda en dólares en relación a tu economía se incrementa. Entonces, el ratio de deuda de PBI, que estaba en 85 antes que saltara... O sea, la deuda era el 85 del PBI. Del PBI. Ahora, cuando el dólar salta de 45 a 60, para redondear, salta a 110. Cuando siga avanzando el dólar, ese peso de la deuda aumenta más. Y esto es lo que es muy importante que entienda la gente. Cuando aumente la deuda, genera mayor costo de capital, más tasa de interés. Técnicamente una palabra difícil, genera más debt overhang. Me mataste, me liquidaste. Sobrepeso de la deuda sobre la economía. Eso hace que la economía todavía entre más en recesión que lo que estaba antes. ¿Más que hoy? Exacto, sí. O sea, que vamos a tener más parate que el que tenemos ahora. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Voy a tener un dólar falopeado en 60, que se puede disparar cuando se termina la reserva. Más recesión. Es el fin del mundo. ¿Y qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa? La inflación va a ser más alta que hoy en día. La inflación, te lo contesto rápido. A ver, esta política cada vez le baja más el piso al peso, que es subirle más el techo al dólar, por lo cual, en consecuencia, es subirle también más el techo a la inflación. Si la inflación, vamos a un ejercicio, no digo qué es lo que va a pasar. Si la inflación de acá a final de año es promedio 4,5 por mes, la inflación a final de año va a cerrar un poco arriba de 60. Cuando yo mire en ese, y puede ser más alta, cuando yo miro punta a punta, como hay que mirar la inflación en Argentina desde mi punto de vista, que es acumulado 2 años, o sea, 2019, 2018 juntito. ¿Por qué digo cada 2 años? Porque tenés devaluación cada 2 años. Una en enero de 2014, una en enero de 2016, una que empezó y no terminó en enero de 2018. La inflación del 2019-2018, ¿sabés en cuánto está? No. Va a estar entre 135 y 139%. Mientras que la del 2018-2017 era 85%. Y la del 2017-2016 era 75%. Cuando empezó el segundo gobierno de Cristina, esa cuentita era 48%. ¿Qué te quiero decir? Cuando yo te digo que va a haber más dólar y más inflación, simplemente lo que te estoy diciendo es que todo va a seguir teniendo la tendencia de lo que viene teniendo hace muchos años. Simplemente que cada vez estamos peor porque es muy sencillo. Si vos te enfermas y tenés 38 de fiebre y llamás a un médico que te hace un mal diagnóstico, entonces te da un mal tratamiento y una medicina que no corresponde, la fiebre sube de 38 a 42 a 44. Y cada vez te sentís peor. Y encima te genera el efecto negativo de que mirás para atrás y decís, cuando tenía 40 estaba mejor.
Hoy alguien escuché decir que el único modo de controlar con esta crisis, con estas medidas y evitar de que se licúen las reservas es poner un control de capitales, de salida de capitales, no me gusta la palabra cepo, pero un impedimento de salida de capitales, un impuesto más grande para que esto suceda. O sea, evitar esta libertad de que hoy cualquiera puede llevarse cualquier dinero de la Argentina. Bueno, esto está relacionado con lo que te estaba comentando antes de la inflación. La suba del dólar te termina haciendo la deuda cada vez más impagable. Que vos antes necesitabas un superávit primario de 3,5, sí. A medida que vas devaluando necesitas un superávit cada vez más grande, la deuda se te hace todavía más impagable y terminás en default. El mercado se anticipa, mira, sabe esto. Entonces va a correr con más intensidad, con depósitos en dólares. ¿Y qué pasa? Yo creo que es probable que si se intensifica la velocidad y la fuerza de la corrida, este gobierno nos vuelva a dar otro capítulo más de kirchnerismo, de buenos modales, y termine poniendo un control de capitales. No sé, porque puede haber mucho. Yo no estoy en el gobierno y es un campo que permite mucha creatividad. Pero no lo descarto en absoluto. Creo que es muy probable que haya control de capitales. Que digamos, traduzcámoslo en todas las variantes que voy a decir. ¿Qué tipo de control de capital puede ser? Que no me dejen sacar plata afuera, que no pueda disponer de mis depósitos. ¿Cómo sería? Que no te dejen sacar más de determinada suma del sistema, que no te dejen sacar plata afuera, que te pongan tipos de cambios diferenciales, para que se entienda. Para viajar un dólar. Para viajar un dólar, para comprarte un teléfono celular de afuera otro, si querés invertir otro, obviamente, más caros que los que están hoy en día. ¿Eso está mal? ¿Tener desdoblamiento de tipo cambiario? Eso está mal. Pero ¿qué sucede? Lo estaría tomando un gobierno que se va porque no le queda otra. Entonces, en realidad, sería una medida que simplemente es a la espera que venga el próximo gobierno, ¿no? Digo, sí, igual hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer. Decime. Sí. Con Javier Milei siempre fuimos muy constructivos con este gobierno. Nosotros le llevamos 4 planes diferentes desde el final del 2015 hasta este año. Hay una manta cortísima. El default ya está entre nosotros y no dentro de mucho dejará de ser selectivo y pasará a ser de todos. Entonces, por lo menos hay que arreglar un problema. ¿Qué problema se puede arreglar todavía, pero hay que arreglarlo ya? Bueno, ok, terminaremos en default, pero evitemos la hiperinflación. Se puede todavía. ¿Cómo se puede? Hay que arreglar el balance del Banco Central, hay que limpiar el balance del Banco Central. ¿Cómo? Hay que limpiar las LELIQ. Hay que, las reservas que todavía alcanzan de libre disponibilidad, que son 20.000, calzarlas con las LELIQ, sacar una circular y que a los depositantes de plazo fijo en pesos privados se le canjee voluntariamente, si es que quieren, por los dólares. Como las LELIQ respaldan los plazos fijos, desaparecen las LELIQ. Con eso te ahorrás el riesgo potencial de que el próximo gobierno te meta un plan Bonex. Y un plan Bonex es más caída de demanda de dinero, o sea, piso para el peso más bajo, techo para el dólar más alto y más problemas. Diego, gracias por haber venido.